Le damos la gloria y la honra a nuestro Señor. Padre, glorifícate, Señor, en este día. Bendícenos, Señor, para amado, con tu palabra, mi Dios. Que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor. Utiliza mi mente, mi corazón, mi Dios, para que yo pueda transmitir lo que tú quieres decirnos a cada uno de nosotros, mi Dios. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, Señor, porque el que te busca en espíritu y en verdad te encuentra. Gloria a Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio según Juan. Vamos a buscar el capítulo 3. Y bienvenidos a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. Dios los bendiga de manera especial. Vamos a comenzar con la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 3, y vamos a leer del 1 al versículo 21, porque pienso que toda esta parte es bien importante. Cada una de la palabra del Señor es importante. Así que dice la palabra del Señor: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús diciendo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo, del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Gracias, Señor. Gracias por esa palabra tan linda y tan preciosa, hermano. Y es importante leer ese capítulo completo. Siempre sacamos el 3:16 aparte, ¿verdad? Y hay que ver el contexto de todo este capítulo. Y esto es lo que vamos nosotros a hacer, porque necesitamos alinear nuestros pensamientos. Necesitamos alinear nuestras vidas, necesitamos alinear nuestra vida espiritual. Y antes de comenzar, muchas felicidades a todos los padres que nos están viendo. Y gracias, ¿verdad? Principalmente a ese Padre Celestial, que sin Él no estuviésemos aquí. Sin el Padre Celestial no estuviésemos aquí, y sin nuestro Padre terrenal tampoco estuviésemos aquí. Porque, ¿verdad? Las mujeres no se embarazan solas, ¿no? Tiene que haber un hombre, ¿verdad? Que es el que carga la semilla.
Así que muchas felicidades a los padres, muchas felicidades a los que progenitan a sus hijos y los encaminan especialmente en los caminos del Señor. Y es importante que los encaminemos a nuestros hijos en el camino del Señor porque el hombre es espíritu. Nosotros, los hombres y las mujeres, ¿verdad? Todos venimos de un ser llamado Adán. Inclusive la mujer vino de la costilla de Adán. Así que todos somos hombres en espíritu, en el espíritu. En el principio, cuando Dios le habló a la creación, lo voy a explicar aquí ahora. Cuando Dios le habló a la creación produjo lo que había en la creación. Me explico. Cuando Dios creó los cielos, ¿verdad? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y dice luego que la tierra estaba desordenada y vacía. Pero cuando hizo la tierra y cuando Él quiso hacer hierba, Él le habló a la tierra y la tierra produjo hierba verde. Él le dice a la tierra, tierra, produce hierba verde. Y lo que hay en la tierra es lo que está en la hierba verde. Si usted corta una rama o una hierba, cuando usted corta su grama en su casa, ¿verdad? La grama vuelve a la misma tierra y se seca y se convierte en ¿qué? No se vaporiza, ¿verdad? O no se queda estancada como hierba, sino que vuelve a la tierra donde fue tomada. Si usted deja una fruta, por ejemplo, un tomate, dejarlo en la tierra a podrirse, cuando usted vuelve al mes siguiente, ¿qué es? Tierra. Entonces lo que usted está comiendo viene de la tierra. Usted está comiendo tierra, en otras palabras, por decirlo de esa manera. Cuando Dios quiso producir peces, Él le habló al mar. Y le dice, mar, produce peces. Y lo que hay en el mar está en los peces. Eso fue lo que le dijo a las aguas produzcan peces. Y lo que hay en las aguas es lo que está en los peces. Volvió a hablarle a la tierra para producir seres vivientes. Y se produzca en la tierra seres vivientes, bestias y todo lo que se arrastre por la tierra, que lo produzca la tierra. Y todas estas cosas son hechas de la tierra. Y lo que hay en la tierra, hay en los seres vivientes. Y esto es importante que sepamos esto, porque de estas cosas es que viene la fuente. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, de nuestra fuente. De dónde realmente hemos venido nosotros. Y cuando Dios quiso hierba verde, le habló a la tierra. Cuando Dios quiso peces, le habló a las aguas. Cuando Dios quiso animales sobre la tierra, le habló a la tierra nuevamente. Y cuando Dios fue a hacer al hombre, Él no le habló a nada, sino se habló a Él mismo. Interesante. Hagamos. Él se está hablando Él mismo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea que lo que hay en nosotros está en Dios. Si lo que está en los peces está en el agua, y si lo que está en la hierba está en la tierra, y si lo que está en los animales también está en la tierra, entonces lo que está en el hombre está en Dios. Y Dios es ¿qué? Dios es espíritu. Y nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos espíritu. Cuando Dios dice y formó al hombre, dice que es la formación del cuerpo físico. Pero cuando le dio vida al hombre, dice que sopló de su espíritu en el hombre. O sea que para ser legal, vamos a hacer un paréntesis aquí, para ser legal aquí en la tierra necesitamos un cuerpo. Por eso cuando usted se muere, usted se va. El espíritu regresa a Dios, que fue quien lo dio. ¿Cierto o no es cierto? Cuando usted se va, su cuerpo se queda aquí porque es tierra y su espíritu se va con Dios. Y el alma, pues ese es el que nació luego de haber comido del conocimiento, del árbol del conocimiento. Pero la Biblia nos revela que nosotros somos espíritu, ¿no? Dios es espíritu y lo que hay en Dios está en nosotros y somos espíritu. Por eso es que es necesario, como dice el siguiente capítulo de Juan que estamos leyendo, Juan capítulo 4, es necesario que los verdaderos adoradores
le adoren a Dios ¿cómo? ¿En la carne? No, en espíritu y en verdad. Eso es importante que lo sepamos. Entonces, la separación del hombre de Dios, cuando el hombre comió, desobedeció, cuando comió de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, el hombre despertó un apetito o un deseo carnal. ¿Okay? Entonces, desde ese momento, desde ese entonces, el hombre ha querido satisfacer los deseos del cuerpo y no los deseos del espíritu. Y algo que me llama mucho la atención es que si Dios se hubiese ido y se hubiese separado y no nos hubiese buscado más nada, primeramente no estuviésemos aquí. Estuviésemos todos muertos, no hubiese misericordia del Señor, el juicio hubiese caído ahí en ese mismo momento y se acabó todo. Pero la palabra nos dice más adelante en Génesis que Enoc caminó con Dios. Y si Enoc caminó con Dios en aquel entonces, quiere decir que cualquiera desde aquel entonces que buscara a Dios en espíritu y en verdad, podía caminar con Dios. Así que, pero el hombre, cuando nos dejamos llevar mucho por los deseos del cuerpo, entonces no alimentamos los deseos, las necesidades espirituales que cada uno tiene. Hemos dejado al espíritu hambriento y sediento por satisfacer las cosas que vemos, por lo que vemos. Pablo nos dice en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17, que andemos en el espíritu y que no satisfagamos los deseos de la carne. Esa fue la razón del por qué Adán y Eva se separaron delante de la presencia de Dios, porque quisieron satisfacer los deseos de su carne. Ella vio y entendió que el árbol era bueno para alcanzar conocimiento y sabiduría y comió. Pero ya el conocimiento y la sabiduría ya ellos lo tenían. O sea, el enemigo te va a engañar con algo que podamos caer. A lo mejor con lo que yo pueda caer no es lo mismo que usted pueda caer, o lo que usted pueda caer no es lo mismo que pueda caer en el vecino, pero el enemigo conoce también nuestro lado débil. Y empieza a tirar pullitas, por aquí no puedo, vamos por el otro lado. No, vamos por el otro lado. Pero realmente Dios deja que estas cosas pasen para probarnos, para darnos el fin que esperamos. Esta es la batalla que nosotros tenemos diaria. La batalla entre el espíritu, la vida espiritual, y la batalla entre la carne. Queremos más de Dios y queremos leer la palabra, pero ese control remoto tiene un gran poder, hermano. Cuando uno llega a su casa, uno prende la novela, la que no puede ver, pero la vemos como quiera. Entonces, satisfacer los deseos carnales. Descansamos en el mueble en vez de descansar en la palabra de Dios. En vez de descansar en la palabra de Dios. Queremos ayunar, pero es que el cuerpo me pide que lo satisfaga. Que le dé comida, alimento. Y estamos dominados por nuestro cuerpo. Estamos dominados por la naturaleza carnal que tenemos. Y debemos tener cuidado con los apetitos carnales, hermano. Porque una vez satisfacemos el apetito carnal, se hace difícil dejarlo. Por eso es que usted ve que muchas personas que están en vicios de drogas, por ejemplo, se les hace difícil salir. Porque despertaron ese apetito del cuerpo y al cuerpo le gusta todas esas cosas. Al cuerpo le gusta lo terrenal, pero esas son cosas que el fin es destructivo para cada uno de nosotros. Y la única persona que puede sacarnos de todas estas cosas es el Espíritu Santo de Dios. En nuestra vida espiritual, cuando conectamos nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, todo es posible para aquellos que creen. Todo. Y podemos romper con estos vicios, pero tenemos que tener cuidado, hermanos. Por eso debemos ser nuevas criaturas. Por eso debemos ser nuevas criaturas, como Jesús le dijo a Nicodemo. ¿Y cómo podemos comenzar a ser nuevas criaturas? Alimentando nuestro espíritu. ¿Y cómo alimentamos nuestro espíritu? Con la palabra de Dios.
Nicodemo estaba loco por saber cuál era la fuente de Jesús. Porque es que nadie podía hacer las cosas que Jesús estaba haciendo si Dios no estaba con él. Los ciegos veían, cojos eran levantados, muertos habían sido resucitados, enfermos sanados. Y ellos mismos conocían esto. Los mismos fariseos y los estudiosos de la ley, ellos tenían mucho conocimiento. Él sabía, Nicodemo sabía que Jesús venía de Dios. Nadie podía hacer las cosas que Jesucristo estaba haciendo si Dios no estaba con él. Él estaba curioso. ¿Y quién sabía que aquí que la curiosidad mató al gato? Él estaba curioso y él fue a investigar por cuenta propia. Él fue a investigar por cuenta propia. La razón es porque fue por la noche, hermano, eso no me interesa. El detalle fue que él fue a donde Jesucristo, a donde la palabra viva, a la palabra hecha, al verbo hecho carne, aquel que paseó con nosotros a buscar la verdad por cuenta propia. Y Dios desea que nosotros también le busquemos por nuestra propia cuenta. Que no solamente nos conformemos con el alimento de 30 o 45 minutos el domingo, sino que todos los días de nuestra vida le busquemos por nuestra propia cuenta. Porque así es como vamos a alimentar nuestro espíritu. Y Nicodemo, y al igual que los otros escribas, los estudiosos, ¿verdad? Como decir, los abogados de la ley de Dios, tenían mucho conocimiento, tenían ese conocimiento. Imagínense, él dice que Nicodemo era principal maestro de la ley. Esas personas se pasaban meditando en la palabra del Señor de día y de todos los días, hermano. Lo que dice en Josué capítulo 1, ellos lo hacían ahí al pie de la letra. Medita en mi palabra de día y de noche. Y Nicodemo, hermano, él conocía, era conocedor de la ley de Dios, estudioso de la ley de Dios, tenía el conocimiento, pero él quería entender. Él quería entender cómo Dios estaba trabajando en Jesús para que él manifestara estos milagros y estas cosas. ¿Cómo es esto? No puedo entender cómo un muchachito de 30 años puede tener tanto poder. Dios tiene que estar con él. Yo tengo que ir a investigar. Proverbios capítulo 16, versículo 22. Proverbios capítulo 16, versículo 22 dice que manantial de vida. Vamos a buscarlo rapidito ahí. Proverbios capítulo 16, versículo 22. Y si no lo tiene marcado, hermano, les recomiendo que, porque aquí manantial de vida es el que posee es el entendimiento al que lo posee. O sea, cuando uno entiende, no es solamente no es solamente con el conocimiento, hermanos. No solamente con conocer, no podemos conformarnos con solamente saber que hay un Dios. Podemos conocer que hay un Dios, pero debemos entender sus propósitos, su propósito en nuestras vidas. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Pablo le exhorta a la iglesia en Éfeso que sea Dios el que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Le dice, no dejen que los hombres le den el conocimiento del mundo, porque los hombres eso es lo que nos van a dar. El hombre nos va a dar conocimiento del mundo. Y Pablo le dice, no. Deje que Dios sea el que alumbre, el que le dé el conocimiento, la luz, ¿verdad? Cuando Dios dijo en el principio, hágase la luz, era para conocer, no era que se hiciera el sol. El sol viene haciendo, como el versículo 5, 6, las lumbreras, ¿no? La luz no tiene que ver nada con el sol radia la luz. Pero la luz es el conocimiento, que es el conocimiento, ¿por qué? Porque la tierra estaba como oscura, en tinieblas, estaba vacía y Dios quería ver, tenía que conocer qué es lo que hay ahí para entonces él comenzar su creación. Y tenemos que dejar que ese mismo conocimiento, ese mismo espíritu de Dios que dio a conocer las cosas, llegue a nuestras vidas. Llega a nuestras vidas. Porque Él es el único que nos puede enseñar cosas grandes y ocultas que no conocemos. Su palabra, su luz, su conocimiento. Pero tenemos que entenderlo. Dios tiene que alumbrar
los ojos de nuestro entendimiento. ¿Cómo Dios puede alumbrar nuestro entendimiento? Cuando le buscamos en el Espíritu. Es que no hay una ciencia, hermano, para esto. Son cosas sencillas. Son cosas sencillas. Lo que pasa es que cuando vemos lo que estamos viendo en la televisión, en el periódico, en la radio, en las redes sociales, pues llega, esa es comida carnal. Esa es comida de la que se ve por fuera. No es comida espiritual. La comida espiritual se encuentra en la palabra de Dios. Que sea la palabra de Dios la que nos alumbre. Bienaventurado el hombre que deja que Dios alumbre su entendimiento. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Hermano, yo quiero de esa agua. Yo quiero de ese espíritu para dar mi fruto a su tiempo. El fruto que Dios quiere que yo dé a su tiempo. Yo quiero de ese manantial de vida. Yo quiero entender las cosas del Señor, hermano. Las cosas del Señor, entender las cosas del Señor que tiene para mi vida. Porque entender la Biblia, hermano, eso es algo un poquito, ¿verdad?, complicado. Tendría uno que ser Dios para entenderlo todo, ¿no? Y es un poco, pero tenemos que pedirle al Señor que nos dé el entendimiento para nuestras vidas. Señor, ¿qué fruto, con cuál propósito tú me pusiste aquí en la tierra? Todos nosotros, hermanos, no. Aquí Dios no nos puso nada más para pasar la vida. O sea, Dios no nos puso aquí para crecer, estudiar, trabajar, retirarse y morir. Ese no es el propósito de Dios. Dios vive en la eternidad. Y Dios creó el tiempo. Y en este tiempo, déjeme decirle, usted está en el tiempo preciso cuando Dios, que Dios lo quiere usted aquí en la tierra. Si Dios no nos hubiese querido usted aquí en la tierra, nosotros nos hubiésemos ido. De hecho, cuando Jesucristo está orando antes de ser crucificado, Él dice: Padre, te digo que no lo saques del mundo. La iglesia pendiente ahí allá arriba. Pero el Señor nos dice: no, porque es que hay propósitos aquí abajo. En el Salmo capítulo 8 dice que la tierra se la dio a los hombres. ¿Y usted sabe lo que hacen los hombres de Dios? Se la estamos dando al enemigo. Los cielos son del Señor. Y lo ha hecho al hombre poco menor que los ángeles. Bueno, ahí la palabra, la traducción es Elohim, que es Dios, poco menor que Dios, no los ángeles. Pero vamos, ya que la Reina Valera dice los ángeles, vamos a decir los ángeles. Nos ha hecho poco menor que Dios, que los ángeles, pero le ha dado la tierra. ¿Usted sabe lo que hizo Adán y Eva en el principio? Esa potestad de esa tierra que Dios le dio a ellos, se las dio en bandeja de plata a la misma tierra, a los mismos ángeles. Y lo mismo que estaba pasando, hermano, anteriormente, todavía sigue pasando ahora. Todavía sigue pasando ahora. Y nosotros, hermanos, tenemos que plantarnos espiritualmente y buscar los propósitos de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? No sé, hermano, eso hay que buscarlo cada uno individualmente. Y Nicodemo tenía el deseo de alimentarse espiritualmente. Regresemos otra vez a Juan, capítulo 3. Vamos a enfocarnos en este versículo hoy. Vamos a ver cuáles fueron las respuestas de Jesús, de la palabra hecha carne. Juan capítulo 3, versículo 3 nos dice que respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjese, ahí Nicodemo llegó y le dice: sabemos que vienes de Dios. O sea, no tengo duda de que has venido de Dios. Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. ¿Y qué era lo que Nicodemo le estaba haciendo? Nosotros estamos viendo lo que tú estás haciendo. Y como nosotros no estamos viendo lo que tú estás haciendo, tenemos curiosidad. Y como ellos querían ver, pues Nicodemo quería ver, Jesucristo le dice: si no naces de nuevo, no puedes ver. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios.
Jesús conoció, él reconoció que Nicodemo quería ver lo que había en Jesús. ¿Qué era lo que había en Jesús? Si nos vamos a Mateo capítulo 4, versículo 17, Jesucristo cuando en su principio dice, arrepiéntanse. ¿Por qué? ¿Porque Dios ha llegado? No. Porque el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Jesucristo, bueno, ¿tú quieres ver el reino? Pues si quieres ver el reino, tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Tienes que alimentar el espíritu. La ley está alimentando tu carne. Era lo que Jesucristo le estaba diciendo. La ley lo que alimenta es la carne. Pero el espíritu, para ver las cosas espirituales, para ver el reino de Dios, tú tienes que nacer del espíritu. Tienes que alimentar el espíritu. O sea, que quiere decir que esto es que es posible que estemos viniendo a la iglesia, conociendo de la palabra de Dios, conociendo las cosas carnales y no alimentar el espíritu. Increíble, ¿no? Cómo el Señor le habla a uno. Podemos alimentarnos físicamente porque la fe viene por el oír y los oídos son físicos. Pero no es el oído físico lo que Jesucristo está buscando de nosotros. Él está buscando de nosotros el oído espiritual. Por eso es que Él le dice a los discípulos, tienen ojos, pero no ven. Oídos tienen, pero no escuchan. El que escuche, el que quiera oiga, escuche lo que el Espíritu le tiene que decir a las iglesias. Es el Espíritu del Señor el que nos habla a nosotros. Es el Espíritu del Señor el que nos habla a nosotros. Para poder ver lo que hay en Jesús, el reino de Dios, que es el reino de Dios, hay que despertar el hombre en nosotros, que se durmió al principio cuando Adán pecó. No estoy, hermano, y vuelvo y repito, no estoy hablando del hombre físico, es el hombre espiritual. Cristo está hablando del hombre creado según el Espíritu. Efesios capítulo 4, del 22 al 24, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Qué está diciendo? ¿Que cojan y desechen este cuerpo? No. Él está hablando del viejo hombre creado según los deseos de la carne, que está viciado, ¿verdad? Ahí mismo lo dice, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Ahí está, el nuevo hombre. Vestíos del nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Debemos despertar el hombre espiritual que Dios creó en nosotros desde el principio. Usted tiene ese espíritu. No estoy hablando del espíritu de Dios. Usted es espíritu porque usted vino de Dios. Lo que hay que levantarlo, despertarlo y que él crezca para que el hombre que tiene deseos carnales mengüe, como cantamos en esta mañana, ¿no? Debemos despertar el hombre espiritual que Dios creó en nosotros, hermanos. Alimentemos el hombre espiritual con la palabra de Dios. Nosotros, si dejamos de comer un día, el cuerpo comienza a quejarse, las tripas empiezan a sonar, la garganta se le seca, la lengua, olvídese, se pone blanca. Comienzan los dolores de cabeza. Ay, Señor, las quejas llegan. Estoy débil. Tengo que comerme, aunque sea un juguito. Asimismo, hermanos, actúa el hombre espiritual en nosotros. Lo que pasa es que no lo vemos ni lo sentimos. ¿Saben por qué? Porque es que no buscamos llenarlos. Tenemos que buscar llenar el hombre espiritual en nosotros. El espíritu está dispuesto a alimentarse de la palabra de Dios. ¿Usted sabe cuándo el espíritu está dispuesto a alimentarse de la palabra de Dios? Está dispuesto a alimentarse de la palabra de Dios todos los días, 3 veces al día, así como usted alimenta el cuerpo suyo. Tan sencillo, hermano, sencillo. No nos dejemos vencer por los deseos de la carne. Vivamos por la revelación que nos ofrece el Espíritu de Dios. La revelación, hermano. A mí las cosas me van bien, hermano, y no es porque yo me esfuerzo, yo he hecho esto, yo no, hermano. El Señor a mí me dice, esfuérzate y sé valiente para ser conforme a lo que está escrito en mi palabra.
Ese es mi secreto, que ya no es secreto, ya se lo soplé. Ya no es secreto. Es buscar de la palabra de Dios, buscar de la... Señor, ¿cómo tú quieres que yo me guíe en esta vida? En el día de hoy, todos los días, hermano, cuando yo me levanto, hay un nuevo nacimiento en mi vida. Yo sigo naciendo espiritualmente. Señor, yo quiero nacer espiritualmente, aprender cosas nuevas de Él. Ya lo de ayer era de ayer, dame lo de hoy, Señor, el pan de hoy. Cuando los israelitas estaban en el desierto y se quejaron de hambre, y el Señor le dice, bueno, pues le voy a enviar maná. Entonces, el maná de hoy se lo comen hoy. No guarden para mañana. El único día que ustedes van a guardar para el otro día es en el séptimo. En el sexto, del sexto para el séptimo, ¿verdad? Por la cuestión del reposo, ¿no? Pero el de hoy es de hoy y el de mañana va a ser el de mañana. Y los que guardaban de un día para el otro día por la mañana se podría, gusanos y de todo. ¿Ah? Porque ya pasó. Ya pasó. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nuestro espíritu. Todos los días, darnos de ese pan de vida, darnos de ese pan espiritual. Todos los días, hermano, porque ahí es donde tenemos que descansar. Así como cuando llegamos cansados del trabajo, hermano, realmente yo llego cansadísimo del trabajo y uno se quiere sentar en ese mueble y uno se sienta, hermano, pero ahí mismo coja la palabra del Señor, comienza a leer. Comienza a leer. Es importante. Es importante. Tenemos que nacer del Espíritu. El hombre dejó de alimentarse espiritualmente y la primera obra carnal que sucedió después de la desobediencia fue la muerte. Los hermanos. Un hermano mató al otro. Y el detalle de esto es que Dios nos lo advirtió. Él nos advierte que si desobedecemos al Señor, vamos a despertar a la muerte. Si usted desobedece, yo siempre traigo este ejemplo, si usted desobedece la ley de gravedad y se tira de un 10º piso al concreto, la muerte está en la desobediencia. Dios no tiene que hacer nada. ¿Verdad? ¿O sí? Dios no tiene que hacer nada. La muerte está dentro de la ley. También la vida está dentro de la ley. Ahora nosotros tenemos que escoger camino de muerte o camino de vida. Aquí yo pongo delante de ustedes, le dice el Señor a Israel. Amén. Escoge cuál es lo que ustedes quieran. Okay. Amén. Así. Es tan sencillo. Dios no tiene que hacer nada. La misma ley toma su justicia. Y si usted quiere mantenerse vivo, mantenga sus pies en la tierra y su espíritu alineado con Dios. Eso es importante. Ahí es que está la vida. Buscar de las cosas del Señor. En Juan capítulo 6, versículo 63 dice que el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es Jesucristo hablándole a estas mismas personas estudiosos de la ley. La carne no aprovecha. El espíritu es el que da vida. ¿Quién quiere vida aquí? Hay que buscar de la vida, de la palabra del Señor, mantenernos unidos, pegados, alineados. Mano, póngale crazy glue a la palabra del Señor, póngasela en la tabla de su corazón. Renovar, ¿cómo renovamos el espíritu de nuestra mente? Con la palabra de Dios. Nosotros los padres debemos instruir a nuestros hijos para que se alimenten espiritualmente con la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 21 dice, Padre, no irritemos a nuestros hijos para que no se desalienten. Tenemos que, hermano, yo he visto, porque hay un tiempo, ¿verdad? La palabra dice en Eclesiastés capítulo 3, el versículo 1, que hay un tiempo para todo, ¿verdad? Hay un tiempo para corregir, hay un tiempo para edificar, un tiempo para vivir, un tiempo para morir. Hay un tiempo aquí aquí en la tierra y debajo del sol, hay un tiempo para todo. Ya, hermano, llega un tiempo que los hijos, la vara de la corrección no sirve. ¿Qué es lo que nos dice? Instruimos. Instruye al joven para que cuando se vaya. ¿Quién sabía que los hijos un día? Los padres no dejan a los hijos. Si no se había enterado. Son los hijos los que dejan a los padres. Y nosotros tenemos que prepararlos para la manada de lobos que hay allá afuera, hermano.
Tenemos que prepararnos, no nos podemos poner gringolas espirituales para solamente ver. No, hay cosas que hay que ver y hay que preparar a nuestros hijos para esas cosas. Y hermano, a mí, la vara, como a mí me daba mucho con la vara de la corrección, pues eso es lo que yo aprendí. Yo también usaba la vara de la corrección. Hasta que empecé a leer, a alimentarme espiritualmente. Y cuando yo empecé a alimentarme espiritualmente, yo dije, no, hay que instruir a nuestros hijos para no tener que utilizar la fuerza o no dejarlos ir. Porque ¿quién quiere dejar a un hijo perderse? Esa parábola que habló Jesucristo del hijo pródigo, hermano, el papá no fue detrás del hijo a buscarlo. Me imagino que le dolió que su hijo se fuera. Que le dame mi herencia, dame lo mío que me voy. Hermano, y así ¿cómo a usted le gustaría que Dios lo corrigiera a usted? Con la vara de la corrección. El juicio de Dios es justo. El juicio de Dios es justo. Sin embargo, primera de Juan capítulo 4, versículo 18 dice que el perfecto amor, wow, echa fuera el temor. Wow. Usted sabe por qué a veces los niños de uno, hermano, que ese es en la estación que yo estoy. Yo estoy ahora se lo digo porque estoy en ese nivel, en el nivel décimo de criar los niños. Ellos llegan así, ¿qué hiciste? Llegan así. Yo digo, no me mienta. Y me dice la verdad. Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 4, versículo 18. No me mientan. Y al principio me mentía y después ya dejó cuando me mentía yo lo castigaba, lo corregía. Pero ya no hace tantas cosas, tantas maldades. Todavía sigue haciendo sus cositas, ¿verdad? Pero cuando lo llamo la atención, él viene con la verdad. Y cuando viene con la verdad, yo le doy un abrazo. Y le muestro el amor que Dios ha tenido conmigo, porque yo también he sido desobediente. Y dice la palabra del Señor que su misericordia es mejor que la vida. Yo quiero mostrarle la misericordia de Dios a mis hijos. Para cuando el día que yo no esté, yo me acuerdo que mi papá me estaba hablando de un Dios misericordioso. Que por más bajo que yo caiga, Él me puede sacar del lodo cenagoso si yo clamo a Él. Y espero en Él. Y le busco en espíritu y en verdad, hermano. Esa es la bendición que nosotros le podemos dejar a nuestras próximas generaciones. Oh, pastor, pero es que mis hijos ya están. No, hermano, pues hay que darle rodillas. Hay que darle rodillas, oración, ayuno y uno mismo buscar de las cosas espirituales del Señor. Aprendan de esta parábola que dijo Jesús del hijo pródigo. Cuando vio al hijo, el padre vio al hijo desde lejos, él no esperó a que el hijo llegara, sino él fue. Se mandó a correr y le dio un abrazo. Y los hijos, hermanos, así nos trata el Señor. El Señor tiene en la mesa todavía el anillo con nuestro nombre. El Señor tiene en la mesa todavía la túnica que nos pertenece. ¿Qué es lo que Él está esperando? A que nosotros le busquemos espiritualmente. Regresemos espiritualmente. Él no nos va a dar reproche. Él dice que Él va a echar todas nuestras iniquidades y todas nuestras ofensas en el fondo del mar y nunca más se acordará de ellas. ¿Por qué nosotros tenemos que acordarnos de ellas? Aprendamos, claro, pero volvamos al Señor. Lo importante es volver al Señor, tener esa relación, hermano, estar en el Edén con Dios, así como lo estuvo Adán y Eva, hermano. Y esto lo debemos hacer con nuestros hijos, hermano, para que entonces deseen también ver el reino de Dios. Tenemos que despertar ese hombre espiritual que hay en cada uno de ellos también. Amén. Es importante, no, ahora no venga, no lo despierta a fuerza de cantazo. Aunque hay mucha gente, ¿verdad?, que aprenden a fuerza de cantazo, no, pero trate por lo más posible, hermano, trate de que con amor, con misericordia, así como Dios nos ha tratado a cada uno de nosotros y quiere pasar tiempo con nosotros, hermano. Él quiere pasar tiempo con nosotros,
Pasemos tiempo con nuestros hijos, ¿verdad? En el Día de los Padres, ¿verdad? Sí, gracias a las bendiciones y gracias a todos los textos y gracias a todo, pero pasemos tiempo con nuestros hijos. Aunque Jesús tenía 30 años y Nicodemo tenía, no sé, 60 o 65 será, Nicodemo seguía siendo hijo de Dios y él quería pasar tiempo y dedicó a Jesucristo. Y el espíritu que tenía Jesucristo adentro, que es el espíritu de Dios, Dios quiere pasar tiempo con su hijo Nicodemo y enseñarle todas estas cosas, enseñarle el nacer de nuevo para que pudiera ver el reino de Dios. No hay mejor gozo, hermano. No hay mejor gozo para un padre que ver a un hijo en los caminos del Señor. No hay mejor gozo que ese, hermano. No hay mejor gozo. Cuando yo escucho a los niños cantando aquí, hermano, usted no sabe lo gozoso que yo me pongo. A mí me dan ganas de parar la guitarra y dejarlos a ellos cantando. Porque es un gozo, hermano. No sé si se acuerdan cuando llegaron los niños a donde Jesús y los discípulos, vaya, no, Jesucristo dice, no. Deja a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Amén. Así que tenemos que, hermano, educar a nuestros niños, que ellos vean el reino de Dios. Porque, hermano, mire, fíjese, si nosotros siendo malos nos gozamos viendo a nuestros hijos en los caminos de Dios, cuánto más nuestro Padre Celestial se goza cuando le buscamos en espíritu y en verdad. Cuando deseamos estar delante de su presencia. En los tiempos de Eliseo, el rey de Siria tenía guerra contra Israel. Y Dios, pues, le revelaba a Eliseo todo lo que el rey de Siria decía que iba a hacer. El rey decía, no, mira, vamos a atacar por aquí, por este lado. Allá Eliseo, como estaba pegadito con el Espíritu del Señor, dice, mira, Eliseo, el rey de Siria, esto es lo que va a hacer. Ve y dile al rey de Israel, ¿qué es lo que va a hacer el rey de Siria? Ya va, ahí va el rey mira, le decía Eliseo, el rey de Israel, no te salgas de aquí, no vengas por aquí, por este lado, porque por ahí te van a estar esperando para liquidarte. Ok, está bien. Y así pasaba. Y volvió otra vez el rey de Siria y buscaba consejo con su ejército. Y bueno, pues vamos ahora por este otro lado. Y allá Dios le revelaba a Eliseo, esto es lo que él va a hacer. Y allá, mira, no te vayas por aquí, por este lado, porque por ahí que van a estar. Y así sucedía. Y el rey de Siria se dijo, pero ¿y qué es esto? Aquí tenemos un espía aquí o algo. ¿Qué es lo que pasó? Dice la palabra que se turbó su corazón. ¿Verdad? Y el rey de Siria estaba confundido. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es esto? No entiendo por qué hacemos un plan de combate y no nos sale como nosotros queremos. Y entonces, pues, uno de los empleados allí del rey de Siria le dice, no, es que en Israel, Señor mío, es que en Israel hay un profeta llamado Eliseo, que le revela, que Dios le revela hasta lo más profundo que hay, que lo más profundo que ustedes están planeando. Y él es el que le está diciendo al rey de Israel, mira, que se vaya por aquí o se vaya por allá. Y nos está evadiendo de esa manera. Y el rey de Siria dijo, sí, pues entonces vamos nosotros en contra de Eliseo. Vamos a buscar a Eliseo ahora. Y el rey de Siria decidió perseguir a Eliseo en ese entonces. Y el que le servía a Eliseo le dice, empezó a ver vio todos estos caballos y este ejército grandísimo. Y entonces él y Eliseo solos. Imagínense, este ejército que venía a combatir contra ellos. Y el que estaba sirviendo a Eliseo le dice, pero Señor, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es esto? Nos van a matar. Porque él estaba viendo todo este poder terrenal que tenía el rey de Siria. Pero Eliseo oró, dice la palabra del Señor, y dice, Eliseo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. ¿Qué ojos estaba hablando Eliseo? Los ojos espirituales. Y entonces Jehová abrió los ojos espirituales del criado. Y cuando miró,
Dice la palabra del Señor que he aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo, hermano. Espiritualmente. El temor, hermano, llega a nuestras vidas por lo que vemos y oímos en la carne. Pero el que alimenta su espíritu con la palabra de Dios, tendrá un ejército de parte de Dios listo para defenderlo en los tiempos difíciles. Yo vivo tranquilo porque he puesto mi confianza, mi espíritu en aquel en el cual, hermanos, no existe mudanza alguna, ni sombra de variación. Y ese mismo Dios que fue ayer, que estuvo con Eliseo, Jehová de los ejércitos. Yo no soy ejército, yo soy ciudadano del cielo. Y como ciudadano tengo la potestad de decirle al Señor, Señor, me están atacando de los reinos aquí en la tierra, así que envía del ejército de los cielos. El ejército de los cielos no es la iglesia. Nosotros somos embajadores, no somos ejércitos. Si usted es ejército, hermano, tenga cuidado. Usted no tiene que pelear nada. Eliseo lo demostró ahí. Estos son los que van a batallar conmigo. Carros de fuego, ángeles. Jehová de los ejércitos. Su nombre de guerra es Jehová. Y ese mismo Dios que estuvo con Eliseo ayer, es el mismo Dios que te dice hoy que hay que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Alineemos nuestros pensamientos con el Espíritu de Dios. Padre, mi oración es que tú abras los ojos de los que escuchen el sonido de mi voz a través de tu palabra, Señor Padre amado. Gracias, mi Señor Padre amado, porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias, mi Señor, por todas las misericordias, porque cuando nosotros venimos delante de ti arrepentidos, Señor, y queremos transformar nuestras vidas en tu Espíritu Santo, mi Dios Padre amado, tú no nos rechazas, mi Dios Padre Celestial. Ayúdanos a que el espíritu de nuestra mente, Señor, sea renovado con tu palabra, mi Señor. Padre amado, pon en cada uno de nosotros el querer como el hacer tu voluntad, mi Dios. El buscarte todos los días, mi Señor. Que nos enseñes el camino que debemos emprender, que tú nos pusiste aquí a cada uno, Señor, Padre amado, para llevar y dar frutos, mi Señor, porque el que más grande quiera ser de entre nosotros, mi Señor, debe de ser nuestro siervo y debe de servir el fruto, Señor, Padre amado, que tú pusiste en nosotros. Y así como Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir. Él se sirvió en la cruz del Calvario y murió y resucitó al tercer día. Y cuando resucitó, estuvo 40 días con los discípulos, hablándoles del reino de los cielos, del reino tuyo, mi Señor. Y sopló nuevamente el Espíritu, que es tuyo, mi Dios. Gracias, mi Señor, porque eso es lo que tú siempre has querido. Tú siempre has querido vivir en medio de nosotros, vivir en nuestras mentes, vivir en nuestras vidas. Señor Padre amado, que vivir en nuestros hijos, en nuestra descendencia, mi Señor Padre amado. Porque las promesas tuyas para nosotros los adultos ahora y los padres ahora, Señor, es para el beneficio de nuestra descendencia, mi Señor, de las próximas generaciones, mi Señor Padre amado. Porque así como tú visitas la maldad de las terceras y cuartas generaciones, así también tú visitas, Señor, y nos bendice cuando te buscamos en espíritu y en verdad, mi Dios Padre amado. O sea, hay alguien, Señor, que me está escuchando y quiera recibir, quiera ver el reino de los cielos, Señor Padre amado, Señor, ponle en su corazón que debe de empezar a buscarte, a transformar su vida, a arrepentirse y creer que tú, Jesucristo, muriste por nosotros en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día y ahora podemos ser llenos de tu Espíritu Santo. Busquemos tu palabra, Señor, y hablemos y busquemos de tu palabra y conversemos en oración, mi Dios Padre amado, para que seamos llenos de tu Santo Espíritu y no haya cabida para ninguna otra cosa más en nuestras vidas. Gracias, Señor Padre amado. Gracias, mi Dios, porque cuando te buscamos en espíritu y en verdad, tú no nos dejas desamparados, tú nos abrazas y nos dices, bienvenido a casa. Gracias, mi Señor.
Gracias, mi Dios. Cuida a nuestros hijos. Cuida a las próximas generaciones, mi Dios. Bendice a todos los padres que te siguen, que te buscan, Señor. Que están buscando, mi Dios, para amado, dirección tuya, mi Señor. Yo siempre me incluyo en estas oraciones, mi Señor, para amado, porque el que más necesita soy yo. Yo necesito más de ti, mi Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Que esta palabra, Señor, para amado, que sea de bendición para cada una de nuestras vidas y que no se quede aquí, Señor, sino que toda la semana podamos meditar en ella de día y de noche, porque así haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Gloria a ti, Señor, para amado, en tu nombre. Hemos orado en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios, hermano, y que seamos llenos. Si nos vamos a llenar de algo, llenémonos del Espíritu Santo de Dios. Amén, Dios los bendiga. Saluditos a todos.